Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas, a Cristina y a Sandra que hoy van a presentar y a compartir con nosotros su propuesta. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que nos vienen acompañando en este ciclo de charlas, algunos que ya participaron de la primera y la segunda, y también darles la bienvenida a aquellos y aquellas que son nuevos y que están hoy por primera vez para escuchar esta propuesta que tenemos hoy. Les quiero contar que mi nombre es Mariana Rulli, que soy investigadora del CIEDIS de la Universidad de Río Negro, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad de la Universidad, y aquí estamos en Viedma, ¿no?, en la sede atlántica, para aquellos que nos siguen desde otro lado, de otros lugares, y vamos a dar comienzo a la tercera charla de este ciclo que le llamamos Investigar desde el Sur en Ciencias Sociales y Humanidades en Tiempos de Pandemia, y en el ciclo en el que nos propusimos trabajar y discutir con la comunidad, con todos los que quieran participar, sobre los temas que veníamos y venimos investigando en nuestro centro con nuestros investigadores y nuestras investigadoras, y ponerlos en cuestión, ponerlos a discutir, ver qué tenemos para aportar, para pensar la pandemia, la situación que nos toca vivir actualmente, y también compartir, ¿no? Fruto de, perdón que me trabo, pero me están pidiendo admisión justo. Entonces, bueno, eso, compartir un poco los trabajos y las investigaciones de nuestro centro y ponerlas en discusión con ustedes, y sobre todo en este contexto de pandemia. Lo primero que quiero otra vez es agradecer a Sandra y a Cristina, que ahora las voy a presentar, y antes quiero contar algunas cositas pequeñas de la metodología. Ahora, cuando yo las presente a Sandra y a Cristina, vamos a darle lugar a que empiecen con su presentación. Ellas hoy nos traen una propuesta de metodología especial, van a ir presentando entre ellas, compartiendo el espacio. No es que va a ser como hicimos en el ciclo de charlas anteriores, que van a hablar en un momento determinado, sino que ellas van a ir compartiendo su presentación, y después seguramente les van a hacer algunas propuestas para el debate, para las ideas y para compartir, que lo van a explicar ellas. Lo que les vamos a pedir es que mantengan sus micrófonos muteados, como se dice ahora, apagados, y las cámaras también, para no congestionar la reunión hasta el momento de la participación. También que pueden usar el chat para participar, y creo que eso se los van a pedir también las oradoras en algún momento de la presentación. Otra cosa que quería decir y aprovechar este momento es que las charlas están siendo grabadas, y lo que pedimos esta semana es que, si bien muchos participantes me las han ido pidiendo y yo se las he ido compartiendo por correo electrónico, en breve van a estar subidas en el canal de YouTube de la universidad. Entonces va a estar todo el ciclo completo para aquellos o aquellas que no hayan podido participar o que quieran volver a verlas. Así que va a estar la primera, que las cuento sobre todo a quienes vienen hoy por primera vez, que es la cuarentena como situación crepuscular, que el expositor fue el doctor Javier Serrano, y va a estar la del viernes pasado también en breve, que se llama Escuela en Cuarentena, Viejos y Nuevos Problemas, que estuvo a cargo de la doctora Soledad Bercelino y del doctor Bernard Charlotte el viernes pasado, y por supuesto va a estar esta. Y lo último, para no perder más tiempo, es que la semana que viene nos encontramos a la misma hora para compartir otra charla, que va a ser sobre, el título de la charla es El presidente en casa, un análisis del discurso de Alberto Fernández en tiempos de pandemia, a cargo de la doctora Lucía Sanfardini, que es becaria postdoctoral del CONICET y del CIEDIS, y de la magíster Elina Jiménez, que es una invitada que va a acompañar a Lucía Sanfardini de CONICET, también de la Universidad de Buenos Aires. Así que también les esperamos con ese tema la semana que viene. Así que bueno, me toca presentar a Sandra Polizuk, que Sandra, además de ser investigadora del CIEDIS, es doctoranda en comunicación y es magíster en ciencias políticas y licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente en comunicación del CURSA, del Centro Universitario de Región Zona Atlántica de la Universidad del Comahue, y también en la Universidad Nacional del Río Negro. Recientemente ha coordinado el libro Medios y Agendas y Periodismo en la Construcción de la Realidad, que fue una obra colectiva que fue recientemente publicada por la editorial
de la Universidad Nacional de Río Negro, y la pueden encontrar allí en el catálogo. Y también presentar a María Cristina Cabral, que es magíster en Planificación y Gestión en Comunicación de la Universidad Nacional del Comahue, es licenciada también en Comunicación Social de La Plata, es docente investigadora también de nuestra universidad y de la Universidad del Comahue, y es integrante de los equipos de Radio Encuentro y NTV, y vicepresidenta de FARCO, que es, si no me equivoco, la Federación Argentina de Radios Comunitarias. Corregime. Foro, gracias, ahí está, Foro, me quise apurar. El Foro Argentino de Radios Comunitarias, perdón. Así que, bueno, las y los dejo con Cristina y con Sandra. Cualquier cosa me dicen. Voy a apagar mi micrófono también y mi cámara para no interrumpirlas, y que no les moleste si va ingresando gente, que yo me voy a ocupar de ir admitiendo, ¿sí? Si les molesta. Ahí está. Bueno, bien, genial. Empiezo yo. Gracias, Mariana, buenas tardes a todos, a todas, y gracias por estar aquí compartiendo este espacio. También agradecer a Mariana y a todo el CIEDIS por el trabajo que vienen haciendo de integración entre las dos universidades y también con la comunidad, y también agradecerle a Mariana por la organización de este ciclo. Bueno, nosotras con Cristina venimos trabajando desde hace 20 años, este año cumplimos 20 años de trabajo en la Universidad del Comahue y en la Universidad de Río Negro, y también queremos en este momento, en este espacio, primero queremos compartir algunos resultados de las investigaciones que fuimos haciendo en el marco de este recorrido, y también en el marco de lo que fue el intercambio con estudiantes durante este primer cuatrimestre del año, en el marco de la cuarentena y de la pandemia, para también de ahí, a partir de ahí, poder pensar algunos nudos, algunos núcleos para poder seguir debatiendo con ustedes. Por eso también queremos proponerles una dinámica que es un poco diferente a las que se fueron planteando en los dos encuentros anteriores, donde vamos a tener por ahí intervenciones más acotadas e intercambiarnos entre nosotras para finalmente, hacia el final, proponerles, darles una propuesta de dinámica donde todos puedan intervenir. Bueno, como les decía, Cristina les va a mencionar quizás con un poco más de profundidad, ahora cuando ella nos hable, pero nuestro recorrido juntas se da también en el marco de pensar la comunicación con algunas características, pensar, generar prácticas y hacer investigación desde una visión de la comunicación que piensa siempre en relación con un contexto y siempre produciendo un pensamiento que sea situado. Entonces, ¿eso qué pasa? Nos ubica en el lugar de pensar más que nada los procesos comunicacionales en la región, en nuestra localidad, en nuestra comarca, y siempre ese fue uno de los principales intereses de nuestros trabajos, de nuestros proyectos investigativos. Y bueno, si pensamos desde ese lugar a los medios, creo que hay algo importante también de decir, que los medios de comunicación, en primer lugar, no son todos iguales. Es una obviedad decir que son actores políticos, sociales, importantes de nuestra vida cotidiana, y son actores fundamentales que han reforzado su poder, creo yo, en el marco de esta pandemia y de esta cuarentena, que nos aísla también del contacto cara a cara, y creo yo que son actores fundamentales en la producción de información pública. Entonces, en ese punto, creo que tienen un lugar paradójico, porque por un lado necesitamos de los medios de comunicación para informarnos, para estar al tanto de los acontecimientos que pasan en nuestra localidad, en nuestra región, pero al mismo tiempo se refuerza en este marco de la pandemia una dependencia que tenemos en esa producción informativa que realizan. Y por otro lado,
creo yo que se refuerzan en un escenario que seguramente algunos, no sé si todos, acordarán en que es un escenario comunicacional, el actual, de sobreinformación. Entonces vemos que muchas veces este escenario da lugar también a estrategias de desinformación que muchas veces generan desconfianza en los públicos, en los receptores, en relación con los medios, ya sean tradicionales y sobre todo las redes sociales digitales. Por eso pensamos nosotros y queremos hablar en este marco que pensar que los medios de comunicación en esa producción informativa permanentemente están seleccionando, están destacando u omitiendo distintos aspectos de los problemas públicos, de los problemas que nos interesan a todos como comunidad, y en ese marco creemos que es donde se construyen las agendas mediáticas, las agendas también de los movimientos sociales. Es decir, no pensamos que las agendas sean un listado de una persona que está en la radio o está en la televisión, explícitamente anotando a ver qué es lo que se va a publicar y qué es lo que no se va a publicar. Es decir, las agendas explícitas no existen, porque muchas, es decir, no necesariamente porque no esté explícita una agenda o en la producción informativa de un medio, eso significa que no tenga una agenda. A eso me quiero referir. Y bueno, en función de este posicionamiento y de que los medios son actores importantes en este contexto, es que vamos a plantear algunos ejes, algunas ideas básicas para poder debatir y comentar entre todos aquellas ideas y aquellas reflexiones que querramos plantear en este espacio. Así que bueno, ahora le voy a dar el micrófono a Cristina y para que ella recupere, retome lo que teníamos preparado. Bueno, gracias, Sandra. Bueno, gracias a todas y a todos los que están conectados. Saludarles y decirles que en este camino que llevamos con Sandra como una compañera de trabajo, ya una amiga después de 20 años de laburo juntas, al estar también formadas en la Universidad de La Plata y después llegar a Viedma y realizar todo este trabajo, la perspectiva que venimos trabajando se va jugando en distintos ámbitos. Por ejemplo, en lo que es la defensa del derecho a la comunicación y el trabajo de las agendas que vamos a estar presentando, que ahora va a presentar Sandra, tiene que ver con un trabajo que vamos desarrollando muy en diálogo con las organizaciones sociales. En mi caso, cuando hice la tesis de maestría, trabajé con la Red Adolescencia Viedma, un grupo durante 10 años de acompañamiento de un trabajo en lo que son las políticas sociales vinculadas a la niñez y la adolescencia en Viedma, y cómo pensar la comunicación desde allí. Desde los proyectos de investigación, de extensión, siempre trabajamos desde la perspectiva de la defensa del derecho a la comunicación, no solamente pensando en el acceso de las poblaciones a los medios, sino también en el protagonismo, en la participación. Es decir que esta es nuestra mirada, desde este lugar nos paramos para poder analizar estas agendas. Es decir, esa dimensión política de la que dice Sandra se nutre, ¿no? Todo este debate sobre las agendas mediáticas, también es una dimensión política a la hora de investigar en agendas locales, cuando nosotras hacemos talleres con estudiantes, con los equipos de investigación con los que hemos trabajado durante estos años, con muchos estudiantes de distintas carreras, de ciencias políticas, del profesorado en lengua y comunicación, de la licenciatura en comunicación. La apuesta política del trabajo en extensión y en investigación en agendas, en lo local, ha sido esto de analizar con las agrupaciones juveniles, con los estudiantes de escuelas secundarias, haciendo mapas donde nosotros podíamos con ellos y con ellas mirar cuáles eran sus temas prioritarios como jóvenes, y después compararlo con los temas, cómo aparecían esos temas en los medios locales y regionales.
Es decir, que esta dimensión política del sentido de la investigación también se juega mucho en las formas en que una investiga, y creo que, bueno, estamos contentas de haber hecho todo este camino, creo que con mucha coherencia en ese sentido, ¿no? Y, por supuesto, encontrándonos con un montón de docentes e investigadores que comparten este tipo de trabajos también. Es decir que el derecho a la comunicación se está jugando cuando hablamos sobre las agendas mediáticas y las agendas sociales, porque se está jugando quiénes son los protagonistas de la historia que se cuenta. El periodismo es la primera versión de la historia, dicen, y bueno, cómo esos temas, esos sujetos y sujetas aparecen o no aparecen en los medios de comunicación, si aparecen, cómo aparecen sus palabras, ¿no? Sus imágenes, cómo son narradas. Nos plantea el escenario por el cual nos tenemos que mover como sociedad. Si ese escenario es un escenario de pánico, como muchas veces se quiere construir en este contexto a través de los medios de comunicación, si es un escenario de solidaridades, ¿no? Que también es otra posibilidad de construir un escenario, o sea, de ver el escenario social en este momento. Bueno, se juega mucho de qué manera aparecen los medios de comunicación narrando qué es eso que está pasando en nuestra localidad, por lo menos, ¿no? Y también se extiende a nivel regional y a nivel nacional y a nivel mundial. Si en su momento decíamos que las tecnologías venían a borrar los límites entre el espacio público como un espacio para disputar esa visibilidad y los espacios privados, bueno, hoy en día está todo eso estallado, es decir, que quienes reflexionamos sobre los límites entre el espacio público, la visibilidad y los espacios privados, en este momento, en situación de pandemia y con todo lo que está pasando, esta misma conversación, ¿no? Es ejemplo de ello. Por supuesto que todas esas reflexiones están, bueno, estallados, como decimos, esas fronteras, esos límites entre el espacio público y el espacio privado, y qué juegos se están dando allí en lo que es la búsqueda de la incidencia, de la visibilidad, de hacerme visible, de que mis temas, mis necesidades sean parte de la agenda de los medios y que incida en las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Así que es mucho lo que se está jugando políticamente, en este momento también la vida de muchas personas con respecto a las agendas mediáticas, es decir, que no estamos solamente hablando de los medios, sino que estamos hablando del derecho a la vida a través del derecho a la comunicación, en este caso en lo local. Así que, bueno, solamente decir que estamos transcurriendo todo este camino de investigación y de acción, acompañadas, bueno, de un montón de personas, en muchos casos de organizaciones sociales, de organizaciones juveniles, que bueno, en estos 20 años conocen el trabajo que hemos venido realizando, ¿no? En esta primera parte ahora Sandra va a presentar partes de los resultados de su tesis doctoral, que en realidad también se nutren y dan continuidad a los trabajos realizados sobre agendas juveniles que ya hemos presentado en otros ámbitos. Está el libro que mencionó Mariana y que podemos pasar el link después aquí por el chat, y que es un proyecto de la Universidad Nacional del Comahue, que ahora estamos siguiendo también en la Universidad de Río Negro, pero que muestra un poco cuál es la mirada que tienen los jóvenes y las jóvenes en Viedma sobre su participación política en el espacio público y la incidencia o no en las agendas mediáticas. Cuál es el rol de las redes sociales en ese momento, ¿no? En los últimos 3 años, qué importancia le dan a la calle, a poner el cuerpo en la calle, y la cuestión de lo virtual, cómo ven esa relación. Bueno, cómo son, cuando son consultados por los medios, qué estrategias se dan, ¿no? Ellos y ellas, a veces para protegerse de ciertas miradas mediáticas. Así que bueno, hoy no vamos a hablar de eso porque ya lo hemos presentado en otros momentos, están disponibles los textos, pero Sandra va a dar cuenta de su trabajo, de su tesis, y después yo voy a proponerles una dinámica para plantear la agenda local en pandemia, en la última parte, para abrir un diálogo con respecto a eso. Así que bueno, ahora vamos con Sandra, que va a presentar esos resultados de su tesis.
Bien, gracias, Cristina. Bueno, yo como dijiste, justamente esta tesis que todavía está en proceso, que está en una etapa final para el doctorado en comunicación en la Universidad de La Plata, justamente se nutre de todo este proceso, de todo este intercambio que hemos realizado durante los últimos 4 o 5 años en conexión entre equipos de investigación de la Universidad del Comahue y de la Universidad de Río Negro, con estudiantes, docentes, graduados de ambas universidades, y en ese marco es que esta tesis surge como una continuidad de todas las inquietudes, de todos los planteos que fuimos haciendo en estos proyectos de investigación en ambas universidades. No sé si están viendo, quiero compartir pantalla, si lo están pudiendo ver. Espero que sí. Bueno, Sí, se ve bien, Sandra. Muy bien, Sandra. Bueno, genial. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes son algunos de los resultados de esta tesis que todavía está en proceso. Esta investigación lo que buscó fue básicamente conocer las relaciones que vinculan a las juventudes militantes o los movimientos juveniles de Viedma con los medios locales y qué visibilidad tienen en los sitios web de la región, cómo en ese proceso se incorporan o no las voces de los y las jóvenes y si ellos pueden disputar o no sentidos en el marco de estos escenarios comunicacionales. Entonces, mi propuesta es poder plantearles algunos resultados sobre estos dos momentos. Por un lado, las coberturas mediáticas de las acciones colectivas juveniles entre el 2016 y el 2018, que fue un periodo de mucha intensidad, de mucha movilización juvenil en nuestra región, o por lo menos de movilización social con mucho protagonismo juvenil. Y por otro lado, también conocer las relaciones que se establecieron entre los medios locales y las agregaciones juveniles. Vamos a ver, voy a plantear algunos elementos que tienen que ver, como planteaba Cristina, a las agregaciones juveniles como actores y fuentes informativas y ver qué reconocimiento, qué crédito tienen para los medios locales. Por otro lado, entender y comprender cómo ellos han vivido esas vinculaciones con estos medios locales. Entonces, desde esa mirada es que busco en esta investigación analizar el tratamiento mediático de la acción colectiva juvenil en los sitios web de noticias de la Nor Patagonia entre 2016 y 2018 y la relación entre las narraciones noticiosas o los encuadres predominantes y los marcos interpretativos promovidos por estas agregaciones. Trabajé específicamente las estudiantiles y de género en la ciudad de Viedma para ver el crédito que tienen o que logran esas agregaciones en las coberturas mediáticas. Para esto, yo pensé que la visibilidad, que es una categoría muy importante de esta investigación, es parte o forma parte de una categoría más amplia que es la de reconocimiento y también la de campo de interlocución. ¿Por qué? Porque pienso que los medios ponen en valor la palabra y las imágenes de los jóvenes que participan en los relatos de los acontecimientos que destacan como importantes de ser vistos y oídos en las pantallas, en los sitios web, etc. Pero hay distintos niveles de reconocimiento de los actores sociales y en este caso de los movimientos juveniles que participan en las noticias. ¿Por qué? Porque para que un actor social político sea reconocido en los medios, no solo requiere hacerse visible a través de las fotos que se muestran o la mención de sus nombres, como por ejemplo cuando uno dice, cuando una noticia titula "Mujeres organizadas repudiaron la represión tal", sino que también
se lo cite, es decir, que se explicite a un actor como una fuente de información que nutre el relato de esa noticia, pero no solamente que se cite explícitamente las voces de todos esos actores sociales, sino también para que un actor sea reconocido en los medios, tienen que ser reconocidos los argumentos que ese actor esgrime en las palabras, en los argumentos, en las declaraciones que realiza y que después retoman los medios. Es decir, que no sean desacreditados después por el periodista, por ejemplo, en la radio o en la televisión, una vez que hayan sido entrevistados, que luego se desacredite los acontecimientos de los cuales forma parte ese actor o que se desacredite al propio actor, ¿no? Luego de terminada la charla. También que se los desacredite muchas veces en el espacio de la noticia, muchas veces se cita como fuente principal a un actor, sin embargo, todas las argumentaciones van en contra y en sentido negativo a las actuaciones que realiza ese actor y que se ven expresadas en el relato de esa noticia. Entonces, uno de los elementos importantes para poder empezar a analizar este reconocimiento en los medios fue armar una estrategia metodológica que pensó integrar dos momentos de la comunicación. Un momento más de la producción de la información, donde los jóvenes militantes aparecen como protagonistas en ciertas noticias, y un segundo momento que es en el contenido de las noticias, donde ellos aparecen ya sea como actores, como fuentes o como actores y fuentes informativas. Entonces, esta estrategia que me organicé para poder abordar este tema, este problema, es, por un lado, en un plano de análisis de las noticias, seleccioné 3 sitios web regionales con incidencia en la ciudad de Viedma, 2 sitios de diarios comerciales y el sitio web de Radio Encuentro. Y se recopilaron 1.623 noticias donde aparecían mencionadas las agregaciones juveniles, que como les dije, elegí las estudiantiles y el movimiento de género, o también aparecían sus intereses y demandas. Por ejemplo, el tema del debate por la legalización del aborto fue un tema de interés y demanda de todo el movimiento de género. Entonces, todas las noticias donde aparecían no solamente las agregaciones de género, sino también los temas vinculados a este tema, a este asunto, fueron recopilados. Y la técnica que se utilizó fue el análisis de contenido. Por otro lado, en la otra fase de la comunicación, lo que estudié es las trayectorias y los marcos interpretativos de las agregaciones juveniles a partir de un conjunto de 12 entrevistas semiestructuradas realizadas en 2018 a los referentes de estas agregaciones estudiantiles y de género, que fueron referentes de los movimientos entre el 2016 y el 2018. Y bueno, algunos de los resultados que les puedo mostrar a partir de este relevamiento, de esta primera fase que fue el análisis de contenido. Primero, comentar algunas cuestiones, que partí también de la idea de que así como en este contexto de pandemia y de prepandemia, como fue el que yo investigué, nosotros atravesamos, nuestra región atraviesa por un contexto de profundas desigualdades que atraviesan a los jóvenes, que no son solamente desigualdades sociales, económicas, sino también las desigualdades en la comunicación. Entonces, poder pensar cómo se articulan esas desigualdades en la comunicación también desde el tratamiento noticioso. En ese marco es que, bueno, algunos de los resultados que encontré es que hay diferencias importantes en el modo de citar
a las fuentes y quiénes son los actores que se transforman en fuentes informativas según el sitio web al que estemos haciendo referencia. Es decir, que para las organizaciones juveniles no vale lo mismo aparecer en un medio o en otro. ¿Por qué? Porque en la frecuencia de aparición que tienen los actores que participan en una noticia como fuentes informativas, hay diferencias muy importantes. Entre ellas, aquí vemos, por ejemplo, fíjense que mientras en las dos primeras barras muestran a los medios comerciales de la región, fíjense que en color rojo aparecen las fuentes oficiales. En los 3 medios analizados, las fuentes oficiales son las que hacen referencia o las que son las voces de las autoridades, de los legisladores, de las autoridades en general de los 3 poderes del Estado. Fíjense que la diferencia es muy importante entre las 2 primeras y la última que presenta Radio Encuentro con un 7,5% de sus noticias referidas, porque esta es una selección intencionada del corpus, es una selección donde vemos las noticias donde aparecen como protagonistas las agregaciones juveniles. Entonces, en este caso, fíjense que aunque aparezcan como protagonistas, en los 2 primeros medios, en rojo, las fuentes oficiales son las que tienen mayor injerencia, mayor porcentaje en la cantidad de noticias, con un 37 y con un 42% frente a un 7,5% en Radio Encuentro. Mientras que en color verde manzana, fíjense la diferencia que hay entre el porcentaje corresponde a las noticias donde la fuente principal son las organizaciones estudiantiles y feministas con un 54% frente al 21% y al 12% de los otros 2 medios analizados. Es decir, ahora, si vemos a los 2 principales, algo también que me quiero mencionar, es que una característica de la producción informativa local es que hay un alto porcentaje en algunos medios que no mencionan la fuente alguna y específicamente estas noticias donde no se menciona fuente alguna, generalmente eran noticias sobre actividades, acciones colectivas juveniles, específicamente como marchas, entre otras actividades. Es decir que las diferencias son importantes. Ahora, en un segundo cuadro, espérenme un segundito. En un segundo cuadro, lo que yo quise hacer es mostrarles, seleccionando únicamente a los 2 actores principales de las noticias recopiladas, que son las agregaciones estudiantiles y de géneros y las autoridades, funcionarios y legisladores como actores principales y como fuentes principales, según los sitios de noticias. Y aquí lo que vemos es que en color verde se muestran los porcentajes más altos que tiene cada medio según los actores que haya priorizado. Mientras que en rojo se muestran los porcentajes que de menor cantidad de noticias que haya tenido cada medio en cuanto al tratamiento que le ha dado a ese actor y como fuente principal de la noticia. Entonces vemos en uno de los medios comerciales, las agregaciones estudiantiles han tenido un menor porcentaje, una menor cantidad de noticias frente a aquel corpus de noticias donde las autoridades, los funcionarios y los legisladores se convirtieron tanto en actores principales como en fuentes principales. En el segundo medio comercial, vemos una variante. Por un lado, aparecen las agregaciones estudiantiles y de género como
actores principales, es decir, mostrándolos como en las fotos o mencionándolos en los títulos, en las bajadas, en la introducción, frente a también las fuentes oficiales y las autoridades como actores principales. Aquí vemos una variante que podríamos sintetizar planteando que mientras que los jóvenes son mostrados con mayor fuerza en las fotos y en los títulos, sin embargo son hablados desde las fuentes oficiales. En el último caso, en el sitio de Radio Encuentro, lo que vemos es una diferencia importante entre las noticias que destacan el protagonismo, tanto como actores como fuentes informativas de las agregaciones estudiantiles y de género, frente a las autoridades, funcionarios y legisladores como actores y fuentes. Este fue algunos de los primeros resultados alcanzados en esta investigación, donde podríamos decir que los sitios comerciales proponen un tratamiento cuidadoso de los actores estatales, priorizando sus opiniones como fuentes informativas. Y esta característica quizás podemos conectarla también a que Viedma es la capital y sede del poder político provincial, una ciudad predominantemente administrativa, donde los actores estatales gubernamentales tienen un acceso permanente y privilegiado a los medios y que pueden modelar el enfoque de las noticias, de los acontecimientos que se relatan. Por el otro lado, vemos que el sitio Encuentro tiene una política de selección diferente, mucho más focalizada en las organizaciones estudiantiles y de género. Otro resultado que me gustaría, aunque sea mencionarlo, es que, como yo les comenté al principio, la tendencia que se observa, digamos, en cuanto a citar explícitamente una fuente informativa, no necesariamente implica que esa fuente sea importante y reconocida para un medio de comunicación. Muchas veces se cita, pero por ejemplo, en una marcha se cita una frase. En cambio, no es lo mismo citar explícitamente una frase que citar y publicar un comunicado de prensa de una organización estudiantil o de género o de cualquier otro movimiento social. Entonces, ¿qué elementos tuve en cuenta a la hora de pensar cómo una fuente puede ser reconocida o puesta en valor más allá de que si es citada explícitamente o no? Y en ese punto lo que tuve en cuenta es el contexto discursivo, si se incluye una valoración positiva o negativa de los acontecimientos que en general se relatan en la noticia, y por el otro lado, si se incluyen ciertos paquetes lingüísticos ideológicos propios de los movimientos juveniles. Y en ese punto también he podido ver una diferencia importante entre el medio comunitario y los medios comerciales, ya que Radio Encuentro, por ejemplo, atribuye un tono positivo a las notas donde se relatan las manifestaciones públicas y sus propuestas, y no solamente una valoración positiva en general de los acontecimientos, sino también que se incluyen los paquetes lingüísticos ideológicos de las agregaciones feministas utilizados por los autores, por los protagonistas de las noticias. Finalmente, tendría mucho para hablar, pero quiero dejar también el tiempo para la dinámica que va a organizar Cristina. Comentarles algunas cuestiones vinculadas sobre
el segundo momento de la comunicación, que tiene que ver con las interacciones entre los movimientos juveniles locales y los medios. En ese punto, lo que me parece importante destacar como dos aspectos para seguir pensando, porque también estos procesos tienen continuidades en el contexto de la pandemia, y si bien este trabajo se hizo pre-pandemia, pero también se hizo en un momento donde, digamos, muy cercano al momento de la pandemia, donde los discursos de los movimientos, de los referentes, han sido trabajados y han sido recopilados durante el año 2018 y en parte el 2019. En cuanto a estos marcos interpretativos, lo que yo quiero mencionar brevemente es que la agenda feminista dinamizó, como todas las demás agendas de los movimientos sociales, también a las agendas de las agrupaciones estudiantiles y de la comarca. Creo que hubo un momento clave cuando trabajé la trayectoria grupal de los movimientos juveniles locales, que se da con la movilización del Frente Estudiantil de la Comarca en lo que fue en noviembre del 2016 la primera marcha del orgullo en Viedma. Ese fue un acontecimiento muy importante para las agrupaciones estudiantiles mencionadas por varios entrevistados. ¿Y por qué? Porque significó el alineamiento del movimiento estudiantil dentro de un movimiento político, social, cultural mucho más amplio, y donde las demandas del movimiento de género lograron articular un movimiento muy importante bajo el reclamo unificado de un lema que es: porque el silencio se ha terminado. Ese fue el lema de esa marcha, esa primera marcha en Viedma del orgullo, y creo yo que ese fue un momento de unificación de los marcos interpretativos, si bien muchos de ellos menciona que después hubieron disidencias y justamente hubo denuncias sobre situaciones, casos de violencia de género hacia el interior de algunas organizaciones. Sin embargo, lo ven como un elemento, un acontecimiento muy importante en la trayectoria grupal del movimiento de género y estudiantil de la comarca. Y por otro lado, y con esto ya termino, en cuanto a las vinculaciones con los medios, lo que se nota en primer lugar es que hay un proceso de ida y vuelta muy fuerte entre las organizaciones estudiantiles y de género y Radio Encuentro, por un lado. Todos los entrevistados mencionaron, por ejemplo, que cuando Radio Encuentro, el móvil de Radio Encuentro, está en la cobertura, permanentemente en la cobertura de las actividades que realizan, pero al mismo tiempo marcan que durante estos años analizados hubo un mayor contacto con otros medios de la localidad. Además de las redes sociales, que en el ordenamiento jerárquico de los medios que tienen de referencia están en primer lugar las radios y las redes, y después los sitios digitales y los diarios, y básicamente los sitios digitales y los diarios. Sin embargo, también aparecen elementos que son importantes en este proceso de construcción de los acontecimientos donde ellos aparecen como protagonistas, y es que perciben, además de los criterios de selección de las noticias según las agendas mediáticas diversas, también un criterio adultocéntrico en la selección de las fuentes. Justamente quiero terminar con unos fragmentos de algunos referentes que mencionaban que este criterio adultocéntrico atraviesa muchas veces distintos espacios mediáticos. Y, por ejemplo, dice, cuando ellos organizan una actividad
como agrupación de estudiantes acompañados de sindicatos, autoridades institucionales y otras organizaciones, por más que sea una marcha estudiantil, lo que nosotros decimos, proponemos, cobra segundo lugar, tercero o cuarto lugar, o a veces ni siquiera se dice. Nos pasó mucho de ser los promotores de un abrazo al cursa, por ejemplo, y que la principal declaración sea la del decano. Nos pasó de ir a marchas por la educación pública o el boleto estudiantil, y las declaraciones que más importaban eran las del concejal o de algún ministro. Nosotros habíamos hablado 30 minutos en el micrófono. Este es otro fragmento. Nosotros habíamos hablado 30 minutos en el micrófono. Habíamos preparado un comunicado. Habíamos hablado con los medios 20 minutos con cada uno. Y lo que se resaltaba en la edición era el cartelito nuestro. Y después no ha pasado de ocupar espacios en discusiones sindicales grandes como la multisindical, el Frente Sindical, en los últimos 2 años, que participamos incluso en el palco de las organizaciones, hablamos en la plaza, y que las citas que después se recuperaron en los medios sean parte de una discusión muy general que se dio a lo último en la plaza, mientras todos los dirigentes eran nombrados, identificados según su organización. Los estudiantes solo éramos una cita más, o a lo sumo, dice, una referencia que ni siquiera se leía en la nota, que se citaba, sino que se encontraba en el argumento general de la noticia, es decir, que ni siquiera estaba entrecomillado. Bueno, es hasta aquí mi presentación, para ir, cerrando. Me parece que si bien hubo cambios en las transformaciones, hubo cambios en los modos de recepcionar las noticias en este contexto de pandemia, en producir, creo que también hay algunas continuidades que me parecen interesantes poder seguir charlando al final de este conversatorio. Así que ahora dejo la palabra a Cristina. Bueno, gracias, Sandra. Ahora les voy a proponer, para abordar el tema de la agenda en pandemia, quizás también con un cruce con lo juvenil, porque lo tiene, y también para pensar de qué hablamos cuando hablamos de las agendas juveniles también, ¿no? O cómo vamos recortando lo juvenil dentro de lo que es una agenda más amplia. A ver, mi idea es, les voy a ir pasando unas fotografías y ustedes tienen que escribir en el chat como palabras sueltas o temas, es decir, de qué manera ustedes, estas fotografías que son de Viedma, o sea, que tienen que ver con la agenda local, les repercute a ustedes, y bueno, puede ser una palabra, puede ser una frase corta, son algunas fotografías que tienen que ver con estos últimos meses en nuestra localidad. Es muy fuerte y tiene que ver con las agendas locales, para pensar un poco eso. Así que les animo acá en el chat que tenemos acá al lado, aquí. Yo les voy a ir pasando y ustedes van anotando ahí los que les surge a partir de estas fotografías que tienen que ver con las agendas locales. A ver. ¿Ustedes ven aquí la foto? Sandra, Mariana. Y ahí se está cargando. Está cargando. Sí, está por empezar. Ah, bueno. A ver si ahí, cuando me den el ok, empiezo a ir pasando. Yo al menos todavía no las veo, pero, o sea, veo que dice, estás presentando tu pantalla a las demás, pero todavía no veo la imagen. No sé si alguna otra persona lo ve, pero yo todavía no lo veo. Claro, se ve tu pantalla, pero todavía no pusiste la aplicación que querés mostrar. Sí, está puesta. Quizás tardará un poco más. A ver. Pero veníamos bien con las presentaciones. A ver ahora. A ver.
Si no, Cristina, eso, detener la presentación y volverla a pedir. Sí, a ver, estoy Ahora compartiendo mi pantalla. sí. Sí. Ujú. A ver ahí si se ve. Ahí sí. Ahora ¿Ya sí, está? ahora sí. Ahí se ve las fotos. Sí. Bueno, a ver, entonces vamos a ir anotando ahí en el chat algunas fotos que tienen que ver son como temas de la agenda en pandemia de Viedma y Carmen de Patagones. ¿Qué les subo? Se las dejo un ratito, así las van viendo. Son fotografías bajadas de distintos medios y de redes. A ver qué identifican las temáticas. ¿Qué cosas? Es una selección que hice yo, pero seguramente hay cosas que van faltando. Acá hay tomas de radioencuentro, también de ADN. ¿Cuáles son las temáticas? Podemos analizar también los protagonistas de las noticias, cómo se ven, cómo se muestran. Son organizaciones que han tenido mucho movimiento también en estos meses. Quizás quienes no son de aquí de Viedma, bueno, podrán después de escucharnos hablar de esta agenda, ¿no? Esta tiene varias, así que se las dejo un poco más. Otra más. Hola, sí, buenas noches. Hice la consulta. A ver, está Paula, me parece, hablando, ¿no? Paula, discúlpame, pero tenés el micrófono y no te lo puedo apagar, perdón. A ver, nos estás escuchando, si lo podés apagar. Bueno, ahora voy subiendo para repasar las que estuvimos viendo, y vamos a hacer una mirada quizás en conjunto de esto, porque nosotras no hemos analizado específicamente la agenda en pandemia, no hemos hecho un relevamiento ni nada de eso, pero bueno, podemos plantear algunas preguntas, ¿no? Con respecto a qué nos ha pasado localmente con las agendas mediáticas, y si esto se relaciona con las agendas juveniles. Bueno, a ver, ahora voy a mirar, a ver qué aparece. Buenísimo, ahí veo a ver, voy a ir para arriba. Injusticia, desaparición, desaparecidos, solidaridad, jóvenes, precariedad, militancia solidaria, demandas, género, casos de solidaridad, necesidad, desigualdad, cuidado del medio ambiente, asociatividad, agroecología, activismo, justicia social, solidaridad, necesidades básicas, disciplinamiento, fake news, comunicación oficial, la calle como escenario, y parte del mensaje en varias fotos. Javier, a ver cómo es eso. La calle como escenario y parte del mensaje será en varias fotos. Justicia social. Bueno, después Javier, por ahí podemos, parte del mensaje en varias fotos. Bien. Bueno, lo que vemos acá es que, como decíamos, el escenario se va reconfigurando en la pandemia, especialmente por la cuestión del aislamiento, lo vemos en todo el país, y cuando la calle, que es el lugar primordial, la calle y la huelga, ¿no? Decían también, he leído en otros lugares, la calle y la huelga, que son como los espacios más fuertes para incidir en la agenda pública, está vedado, bueno, por dónde pasan las protestas, por dónde pasa la búsqueda de visibilidad, especialmente de aquellas organizaciones que se saben mover en esos ámbitos, ¿no? Y no en otros. Entonces, por un lado,
mostrar, bueno, la primera, el caso de la desaparición de Facundo, un tema que tuvo repercusión nacional y que a pesar de la poca movilización por el marco de la pandemia que hubo actividades, bueno, ese mural que figuraba ahí también en las fotos. También después vimos el otro, que es la cuestión del abuso sexual, la denuncia que se hizo en Patagones, y todo lo que sucedió alrededor de eso, también nutrido por la agenda feminista, como decía Sandra, ¿no? Que moviliza muchos espacios en nuestra localidad. Después veíamos también a los estudiantes secundarios, la FESBI, y lo que yo veo también, y que lo pude ver en distintos lugares, es una acción juvenil. En la agenda educativa estuvo muy invisibilizado qué opinan los estudiantes y las estudiantes de cómo están llevando adelante las estrategias educativas en distintos ámbitos, ¿no? Especialmente en la secundaria. Yo creo que tienen muchas cosas para decir y bueno, seguramente habrá espacios para poder escuchar y analizar, ¿no? Cómo la están viviendo ellos y ellas, la situación con las escuelas. Pero lo que vimos que al inicio especialmente hubo un montón de organizaciones que trabajaron desde las escuelas en la recolección de alimentos para las familias con más necesidades. Quizás ahora eso mermó, también es verdad que hay otras políticas públicas a nivel nacional de asistencia, pero al principio fue muy fuerte la organización de estudiantes y de docentes para lograr alimentos, comprar fotocopiadoras para fotocopiar materiales y llevarlos a los estudiantes que no tenían conectividad. Es decir, que las relaciones ahí entre estudiantes fue muy importante en muchas escuelas, ¿no? Sin embargo, eso estuvo presente un poco en algunas noticias de algunos medios, pero no tanto. Después, cuando veíamos que ustedes ponían desigualdad, hambre, bueno, el tema de la agenda de las organizaciones sociales en Viedma estuvo primero al principio muy centrada en el tema de la asistencia alimentaria con comedores, ¿no? Y el tema de la labor de los comedores, la recolección de alimentos, aún sigue siendo fundamental, pero también se sumó rápidamente la cuestión de tierras, ¿no? Con las distintas ocupaciones de tierras, las movilizaciones que hubo, el agrupamiento con una identidad de la mesa de organizaciones populares, no me acuerdo ahora el nombre bien, pero la mesa de organizaciones populares por el tema tierras, es muy importante, y bueno, ahí lo veíamos en imágenes de NTV, pero estuvo muy presente, ¿no? En diálogo con el municipio también. Después, el tema del transporte en Viedma, o sea, también el transporte fue algo que especialmente, quizás el que más se dio a conocer fue la disputa con la gente del Cóndor y la necesidad de la gente del Cóndor de tener un colectivo que trasladara a las personas, y toda la disputa ahí con Balog, pero sí, es un tema de una necesidad concreta a nivel popular que está en la agenda mediática. Hay que ver si tiene o sea, si corresponde el lugar que tiene en la agenda con la dimensión del problema. Eso que a veces me parece que no es así, o sea, problemas muy grandes que no tienen la dimensión en las agendas, ¿no? El tema de la agroecología y todo lo que fue la movida agroecológica en la localidad, como ustedes lo señalaron y lo detectaron allí, por supuesto que es algo que viene por una organización que viene previamente y que en el marco de la pandemia cobra otro lugar, ¿no? Eso pasó no solamente en Argentina, en Viedma, sino en todo el país, que la producción de alimentos frescos cercanos a las localidades empieza a cobrar otra significación en el marco de la pandemia, ¿no? Y también lo que pasó en Viedma fue que, ¿se acuerdan que en donde se vendían los bolsones agroecológicos? Pensemos que esos bolsones creo que son 400, la última vez vendieron más de 400 bolsones, cada 15 días, producidos aquí en IDEBI, organizados
¿no? Lo que implica la logística de eso, el armado, ¿no? La organización de las formas de comercializar, de comunicarse vía WhatsApp con los nodos de consumidores. Eso fue impresionante, la organización que demandó eso, y no sé, me parece que no se corresponde con la agenda de todos los medios en la ciudad, ¿no? También el tema del reciclado, que ahí veíamos una foto de los nuevos lugares que puso el municipio reciclado, y que en su momento comenzó siendo toda la actividad de la cooperativa de recicladores, y que hoy tiene, o sea, todo esto pasó en pandemia, o sea, la recolección que se hizo mientras se vendían los bolsones, y después la puesta de estos centros, de estos lugares para el depósito de residuos en las plazas, que fue una conquista también de todas estas organizaciones ecologistas y ambientalistas, ¿no? Después, el Ni Una Menos, que fue una movilización que reunió a muchas mujeres en Viedma y en Carmen de Patagones, y que también se hizo, y como dice Sandra, sigue siendo una agenda muy juvenil, y la agenda feminista sigue estando presente, y siguió estando en la pandemia, también con el recordatorio de la desaparición de Silvia Vázquez Colque y todo lo que implica eso, ¿no? Y por último, bueno, la de Pesati y la del gobierno de la provincia, que obviamente el capítulo de la comunicación pública y gubernamental, no comunicación pública, sino comunicación gubernamental, tiene como su capítulo aparte, ¿no? Y creo que va a demandar, hay muchas tesis que se están preparando ahora, y vamos a escuchar el viernes que viene a Lucía Sanfardini hablando sobre la comunicación de Alberto Fernández, pero la verdad es que hay mucho para pensar, ¿no? Si vemos acá, ya hay una distinción que podemos hacer entre las estrategias de comunicación del intendente de Patagonia y el intendente de Viedma, ¿no? Comparten la comarca, tienen una mirada, bueno, son partidos diferentes, pero más allá de eso, la utilización de las redes que hace Pedro Pesati, y esto, bueno, la recorrida, esto de filmar a ver si se está cumpliendo la condena en la noche y publicarlo en sus redes, la comunicación directa de filmar sus videos cuando ingresa al municipio y transmitirlo, y bueno, este juego también, digamos, este peligro que aparece ahora tan fuerte, que son estas noticias falsas, perfiles falsos, y cómo entran a jugar en la agenda de una manera, bueno, que es muy peligroso, ¿no? Muy peligrosa, y qué herramientas tenemos las audiencias para poder contrarrestar eso, ¿no? Así que me gustaría quizás escuchar a ver qué piensan sobre estas estrategias de comunicación, esto que nos ha reorganizado la vida, que parece que tiene que ver con el espacio en que se escucha los partes día por día, de cuántas personas, bueno, cómo cambió eso también, ¿no? Cómo se decían los casos sospechosos en un momento y después no se dicen, y después, bueno, el tema de las muertes, el anuncio de los recuperados, y toda la importancia que va adquiriendo la comunicación y las campañas de salud vinculadas con la pandemia, ¿no? Que creo que es algo que es muy fuerte en la comunicación gubernamental a nivel provincial, municipal y nacional, ¿no? Y que cobra otro sentido en este marco de la pandemia. Y por último, para pasar después al intercambio y a las preguntas, esto que no es una noticia, o sea, no es una noticia falsa, porque es un posteo de alguien que publica, cuando se conoce el caso en Patagones, publica esto en una red social, y que rápidamente se convierte en una versión que llega hasta tener que desmentirla la chica que se había contagiado en una nota que sale en esa Radio Señales. Si escuchamos la nota, no sé si ustedes la escucharon, pero ella tiene que ir, o sea, en el diálogo, primero lo que son los medios locales, ¿no? Porque la persona esta conocía a la chica, el periodista que le hace la nota, la conocía, y entonces le habla con una familiaridad, decirle, sí, escuchá a tu marido, pero si vos tenés una hija, ¿no? Y ella a la vez le tiene,
tiene que reforzar esto de que no, yo no tengo un novio, yo soy una madre, que no hago fiestas, ni viajé a Bahía, ni tengo un novio, y tiene que ir desmintiendo todas estas cuestiones, y a la vez un comentario que dice, no le creí nada, para mí que viajó a Bahía, como, ¿no? Reforzando que tiene más peso esa versión que salió, que no sé de dónde salió esa versión de que la chica se había ido a ver a un novio en una cárcel de Bahía y después había venido a Viedma, a Patagones, y había hecho la fiesta, y ahí, bueno. Entonces, estamos con un problema en este marco. Todo esto adquiere una significación muy importante para la vida comunitaria, y bueno, en el caso de esa nota, yo me pregunto, o sea, uno se pregunta que tenemos que pensar también los medios locales, la importancia de los medios locales, y bueno, y también acá cabe una lectura de perspectiva de género también en todo lo que pasó con el caso de esta chica, y por todo lo que desencadenó después, ¿no? Así que, bueno, lo que planteaba ahí son como, en realidad, preguntas, ¿no? Acá Mónica dice que es de la provincia de Buenos Aires, claro, el tema de los módulos alimentarios, los docentes de las instituciones, sí, el tema de las escuelas, ¿no? Y la falta de empatía, dice. Bueno, pero era un poco en realidad les tiré como todas estas cuestiones que son que sí, seguramente hay cosas que quizás a ustedes les llamó la atención de la agenda periodística durante la pandemia y que no están en estas fotos, pero bueno, era una dinámica como para empezar a hablar de todas estas transformaciones y continuidades, ¿no?, que tienen las agendas mediáticas en el marco de la pandemia. Mariana. Excelente, muchas gracias, Cristina. Esperen que no me puedo sacar la cámara, pero bueno, me escuchan, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sandra, y felicitaciones por todo el trabajo de tu investigación, del doctorado, y muchas gracias, Cristina, también. Yo todavía estoy pensando todas las cosas, las imágenes que propusiste y todas las cosas, sobre todo que pasaron en este contexto y las que no se ven reflejadas allí. Yo creo que, a ver si les parece a las dos, abrimos a preguntas, a debate, y que lo podemos ir ordenando. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, las veo las dos. ¿Sí? Bueno, a través del chat, si les parece, pueden ir pidiendo la palabra y lo vamos ordenando. Tenemos un rato, así que por ahí podemos habilitar también el micrófono y hacer las preguntas o los comentarios, ¿sí? Si les parece. Sí, me parece bárbaro, Mariana, también aquellos que quieran aportar en este momento y quieran tomar la palabra a través del micrófono, me parece una buena idea. Así que bueno. Dale, Sole, adelante. Ahí está Sole. Hola, bueno, gracias Sandra y Cristina, muy, muy interesante, porque es como volver a mirar nuestra cotidianidad con otros ojos, ¿no? Y organizada de otra manera, porque nosotros somos todos, digamos, como ciudadanos, estamos como atravesados por estas noticias, por estas cuestiones. A mí, de la cuestión de la pandemia, de las cuestiones que más me preocupan es la irrupción, o sea, ante la crisis, de un sentido común, lo que la compañera decía recién, poco empático, para mí es fascista, digamos, de eliminación del otro, digamos, ante cualquier movida, digamos, por sentidos y estrategias que tienen que ver con la eliminación del otro, del enfermo, del potencial, de la persona que potencialmente te puede contagiar y demás. Y lo que más me preocupa es digamos, cómo esto que decías, Cristina, la comunicación oficial trabajando en esa dirección. A menos en Viedma, ¿no? A nivel local estoy hablando, me ha preocupado, digamos, todo el afer de la traída de los presos a la cárcel federal, las irrupciones de Pesati enojado o sea, veo una estrategia. Yo no soy especialista, y por eso me quiero preguntar a ustedes si ustedes lo ven esto también, y una estrategia de comunicación oficial
incentivando lo peor que está ahí en estos contextos de crisis, que sabemos que en el contexto de crisis es el contexto óptimo para que aparezca lo peor. Bueno, y yo veo la comunicación oficial incentivando eso, y esa es una pregunta si ustedes lo ven así o no, digamos, porque a mí de las cosas que más me preocupan de la pandemia, del escenario social en la pandemia a nivel local. Y lo otro es si los medios, si no lo ven así, si lo ven así, ¿cuál es el rol de los medios en la disputa de ese sentido también? Está en la disputa de construir un sentido en torno a cómo se sale de esto, que sea un sentido más de lazo social, antes que de eliminación del potencial enemigo, que ya no es el COVID, sino quien lo soporta o quien es sospechoso de soportarlo. Nada, eso quería consultarles. Sí. Bien, sí. Bueno, Sandra. no sé, ¿querés? Bueno, mira, yo me parece muy importante lo que estás planteando, Soledad. Me parece que ahí hay una diferencia también importante entre el discurso políticamente correcto que vemos pre-pandemia y que se expresa sobre todo, digamos, en esta, que todas las instituciones plantean los derechos por la igualdad de género, etcétera. Y por otro lado, digamos, esta exacerbación de los discursos más racistas, discriminatorios, que aparecen con mayor fuerza en este contexto de pandemia, ¿no? Sobre todo en las redes, pero también como estrategias de control, como una estrategia gubernamental de control frente a otra, que es la que me parece más cercana al discurso, digamos, del intendente de Viedma, en relación con, digamos, la falta de información que aparece desde el municipio de Patagones y este reclamo desde las redes, y no solamente el descrédito pasa por los medios en general, sino también por las fuentes oficiales que muchas veces desde los organismos se están proponiendo, ¿no? Que nos informemos por las fuentes oficiales y no por las redes sociales. Bueno, ahí vemos toda una serie de tensiones y de contradicciones, y en ese marco, digamos, un incremento muy importante de los discursos del odio, ¿no? Que aparecen, por eso decimos siempre que los medios de comunicación no trabajan, no operan sobre un vacío, sino en el marco de la cultura. Por eso nuestra mirada siempre tiene que ser, digamos, las narraciones mediáticas, pero en relación con las transformaciones, los sentidos que aparecen en la cultura, en la comunidad. Y creo yo que ahí es donde se articulan estos discursos que vos estás comentando, Soledad. No sé qué piensas. Y para mí también los valores, ¿no? Ciertos medios trabajan y operan sobre ciertos valores, y también tiene que ver con una relación con sus audiencias, donde esos valores también se comparten y se juegan, ¿no? Igual con respecto a la comunicación oficial del gobierno del municipio de Viedma, bueno, lo que veíamos es esto, Pesati rápidamente, por ejemplo, anuncia el caso de Patagones antes que el intendente por su red personal, antes que el intendente de la localidad, antes que el parte oficial, y esto a veces, el tema es de la inmediatez de las redes, de tomar decisiones, de hacer una expresión sin analizarlo con tu equipo de trabajo, supongo. Yo no sé cómo analizará él lo que pasó con el tema de los presos, ¿no? Que iban a ser trasladados a Viedma. ¿Cómo lo analiza hoy? ¿Si fue un error en la estrategia comunicacional o si él cree que estuvo bien? Yo no le pregunté, así que, pero supongo que debe haber un análisis, porque a veces uno dice, bueno, esta estrategia estuvo bien, comunicacional, y esta otra no. Pero sí hay que cuidar estos, especialmente hoy, cuando, bueno, en Patagones se difunde el listado de personas aisladas, por ejemplo, y la gente dice, yo tengo derecho a saber quiénes son los contagiados porque quiero saber si estuvo en contacto con esa persona o no.
¿no? También eso es lo que se dice en las redes. Y después, bueno, oficialmente los hospitales es una tarea nuestra, ¿no? Y todas estas cosas las hemos ido aprendiendo también. Me parece que es un escenario muy veloz, donde el miedo, el pánico puede ser muy dañino. Entonces, digamos, el escenario comunicacional no es de serenidad, no es de pensar las cosas, de tomarse el tiempo para salir a decir algo, es todo ya, todo inmediato, y a veces, bueno, eso es muy peligroso, ¿no? De no poder parar un poco para pensar una estrategia, especialmente cuando sos el intendente de una localidad, no sé, eso es con respecto a Pedro Pesati, que igual, según sus redes, y yo pienso que es una estrategia para generar inmediatez, que es lo mismo que ha hecho Alberto Fernández, teniendo sus propios tweets, ¿no? Teniendo una relación directa con algunas personas, brindar una sensación de cercanía con la ciudadanía, de cuidado, de confianza, ¿no? Se está jugando un montón de cosas con las redes personales, pero a veces, bueno, hay que ver cómo manejan algunos políticos esas redes y cómo la manejan otros, ¿no? Eso es para seguir analizando. Sí. Es cierto que hubo una demanda muy fuerte de la población por información, y al mismo tiempo, digamos, esa demanda muy fuerte, también una especie de sobreinformación en las redes, bueno, que ha generado una especie de caos informativo, y este tipo de escenarios es muy propicio para la producción de estrategias, primero de desinformación, pero también estas estrategias centradas, digamos, en el odio o en la discriminación, ¿no? Y me parece que, si bien en un principio, acuérdense que cuando recién surge la cuarentena y se empiezan a dar los primeros casos de pandemia en Argentina, creo que la agenda de la pandemia y de la cuarentena era casi la agenda única, ¿no? Se llamó así, la agenda única, porque todos estábamos con el tema de conocer más, tener mayor información, etcétera. Y después, fíjense, lo paradójico también es que en el momento en que se comienzan a dar los casos locales, ya aparecen otros temas que no necesariamente son específicos y que tienen que ver con el cuidado, etcétera, sino que aparecen otros temas, obviamente que todo está resignificado por esta agenda casi tan importante que fue la agenda de la producción informativa en relación con la pandemia y la cuarentena. Bueno, no sé si hay más comentarios, seguramente tienen ganas de plantear, y a veces estamos cansados, ¿no? Ya vamos casi 1 hora y media del encuentro, pero bueno, yo creo que los medios siguen como nos damos cuenta de la importancia de los medios como servicio público, la importancia de los medios locales, de cercanía, el rol educativo que tienen los medios. O sea, como servicio público y el rol educativo estamos todo el tiempo aprendiendo, y ahora vamos, ¿no? Es una tarea que la vemos muy clara en este momento. Y después el rol que tienen en la conservación, en la salud mental de la población. En este momento es clave el rol de los medios. ¿Alguien piensa en la salud mental de la población? Los medios son clave para esto, ¿no? Yo creo que hay muchos aciertos con respecto a la comunicación gubernamental a nivel nacional, y que nos ha permitido organizar una agenda que, bueno, ordenar algunas cuestiones, ¿no? Especialmente la confianza en la información pública, eso es, y la información gubernamental, eso es clave. Es clave porque no tenemos sino de dónde agarrarnos, ¿no? Es como la sensación es que estamos en la incertidumbre en general ya existe en todo el mundo con la situación de pandemia. Y si a eso le sumamos que no confiamos en los datos oficiales, no tenemos de dónde agarrarnos. Por eso es muy importante en este momento el rol de la información oficial, la información pública, y centrarnos en eso, confiar en eso. Así que bueno, y yo también quisiera decir, estamos llegando a los últimos minutos,
que también la agenda o sea, Viedma como ciudad capital de la provincia, con un medio como Radio Encuentro, que hace 30 años que está en la localidad, marca una diferencia, como lo pudo analizar Sandra en su trabajo, pero está cumpliendo 30 años Radio Encuentro y creo que marca un camino de trabajo en lo que es comunicación, derecho a la comunicación, no solamente para Viedma, sino para todo el país, y que es importante porque marca otra agenda, marca otra relación con las organizaciones, en este caso con las organizaciones juveniles, y que bueno, es importante pensar también en la propiedad de los medios de comunicación que tenemos, para pensar también sus responsabilidades, en sus posibilidades, es decir, pensar el derecho a la comunicación es pensar en la situación de los trabajadores y trabajadoras, comunicadores y comunicadoras, pensar en las audiencias, en los derechos de las audiencias, en el acceso a los medios y también en la posibilidad de ser representados por ellos. Así que, bueno, creo que está bueno que en estos 30 años de Radio Encuentro escuchar a Sandra, que nos muestra que realmente hay un protagonismo de las voces, en este caso de las organizaciones feministas y estudiantiles jóvenes en Viedma. Bien, y yo quería decir también que en ese mismo sentido, también creo que así como esta cuarentena y esta pandemia hizo que la centralidad la tuvieran las fuentes oficiales, las fuentes del gobierno, sobre todo nacional, pero también de los otros gobiernos de sus distintos niveles, creo que hay una vuelta a mirar y a escuchar más los medios tradicionales, ¿eh? Y en el caso de Viedma, los medios tradicionales es la radio, ¿no? Incluso más allá o tanto como las redes digitales. Es cierto que las redes siempre tienen su protagonismo y que iban perdiendo los medios tradicionales cierto lugar, pero este contexto de excepcionalidad también significó una vuelta a los medios tradicionales. Eso se está marcando en distintos estudios a nivel del país, donde muestran que en algunos lugares ciertas televisiones regionales, en el caso en Viedma, las radios y Radio Encuentro especialmente, digamos, tienen un lugar muy importante a la hora de informarse en estos procesos, en estos contextos de crisis. Y creo yo que también otra cuestión que mencionaba Cristina, hay que pensar no solamente en los consumos, en la recepción, desde el lugar del público, sino también pensar la comunicación en sus distintos momentos. Y el momento de la producción está marcado justamente por la propiedad de los medios, por las lógicas de producción periodística a partir de la propiedad de los medios, de la organización de las rutinas y de la cultura de los medios, de cómo se organizan para producir informaciones, y que ahí también esas instancias, esos momentos están atravesados por distintas desigualdades. Una de ellas también en el marco de, digamos, si pensamos las agendas del feminismo, es también la precarización laboral que en distintos ámbitos hemos tenido, en el ámbito de la educación, pero también en el ámbito de los medios. Pensemos que muchas mujeres periodistas, digamos, se han visto con mayor fuerza que otros, precarizadas por la sobrecarga de tareas que tienen que continuar haciendo en el marco de esta pandemia. Así como nosotros hemos visto y hemos trabajado desde la docencia y cómo estas desigualdades nos atravesó en nuestros ámbitos universitarios, también pensar que en el ámbito de los medios esto ha sido algo parecido, ¿no? Bueno, básicamente creo que también la comunicación implica pensar desde el momento de la producción, desde el momento de las estructuras de producción informativa y las desigualdades que ahí se plantean, que también tiene incidencia en los otros momentos de la comunicación. Excelente, muchas gracias Sandra y Cristina.
Realmente acá estaba intentando hacer también un resumen de todas las cosas que se dijeron y quería destacar al menos 4, ¿no? Primero, bueno, felicitarte y agradecer, Sandra, porque presentaste los resultados de tu investigación. En segundo lugar, digo, quería recopilar algunas de las cosas que se han hecho. En segundo lugar, el análisis situado de lo que pasó en estos últimos meses que nos propuso Cristina, que nos propusieron los dos, pero que nos propuso Cristina, que me pareció muy interesante. En tercer lugar, creo que hay mucho para pensar sobre las futuras investigaciones, los enfoques o desde dónde pensar futuros problemas de investigación en estos temas, sobre todo cuando pensemos en reflexionar sobre las agendas mediáticas y sociales durante este momento. Creo que han dado un montón de claves y un montón de pistas para pensar en futuras investigaciones. Creo que eso es muy enriquecedor. Y por último, y no menos importante, ¿no?, en pensar en la comunicación en primer lugar, un análisis crítico desde esta postura de analizar las desigualdades y el impacto que tienen esas desigualdades, y en segundo lugar, lo que decía Cristina, desde un enfoque de derechos y por qué es importante y relevante, y sobre todo en este, siempre, pero sobre todo también en este contexto. Yo antes de cerrar, por si quieren decir algo más, recordar que esta charla la grabamos, que yo creo que es muy importante que esté grabada y que la vamos a difundir, también sobre todo por esto tercero que yo decía, para futuras investigaciones. Creo que hay un montón para trabajar a partir de lo que ustedes plantearon hoy. Lo vamos a difundir, después el link, muy bien la universidad nos los pueda editar y darnos el link en YouTube, y invitarlas a todos la semana que viene, a la misma hora, en el mismo canal, ¿no? Por esta forma, esta plataforma, porque va a estar Lucía Sanfardini, la doctora Lucía Sanfardini y la magíster Elina Jiménez presentándonos también sobre un tema de comunicación, que es el presidente en casa, y que vamos a analizar el discurso de Alberto Fernández en tiempos de pandemia, me equivoqué, de la Fernández. Así que bueno, si quieren cerrar, Cristina o Sandra, y si no, agradecerles a todos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer a todos los participantes y a Cristina y a Sandra, y bueno, espero encontrarnos el viernes que viene. Un abrazo enorme.